Esta semana en la conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a la red social de Twitter para que dé transparencia acerca de los bots. Dijo que esto es una práctica que no se debe de seguir llevando a cabo y que tendría que rendir cuentas Twitter al respecto. Pero platiquemos sobre los bots. ¿Qué es esto a lo que se refiere el presidente? Para ello le agradezco a Ignacio Sotelo, director de la Asociación Mexicana de Ciberseguridad, que nos toma la comunicación. Ignacio, gracias por tu tiempo. Pedro, buenas tardes a todo tu público. Ignacio, me gustaría que comencemos definiendo qué son los bots, para que nos quede un poco más claro. Ok, los bots son mecanismos o son programas automatizados que permiten crear usuarios en las redes sociales y generar contenido. Obviamente estos bots no son personas físicas, no son personas que estén interactuando o que sean realmente seguidores, que estén siguiendo las cuentas de las personas a las cuales quieren afectar o beneficiar, ¿no? En su momento. Entonces son programas automatizados. Una sola persona pues, puede tener una cantidad enorme de bots, de estos scripts, para poder empezar a generar contenido y obviamente hacer tendencia en las redes sociales. ¿Este contenido que se genera es malo, es bueno o puede ser de todo tipo, Ignacio? Fíjate que sí existe, principalmente la modalidad es para poder tener alguna tendencia en cuanto a algún evento en particular. Principalmente se ha enfocado a ser utilizado para hacer tendencias, situaciones en contra de las personas en las cuales están orientadas. Inclusive, pues hay organizaciones y hay empresas en Internet que rentan inclusive plataformas para poder hacer o realizar este tipo de cosas en plataformas como Twitter, ¿no? ¿Pueden representar un peligro? Definitivamente, y fíjate que uno de los mayores peligros, además de que pueden ser asuntos tendenciosos en el desequilibrio quizás de alguna noticia, por ejemplo, si tomamos ahorita el tema del COVID, imagínate que pueda ser de tal manera que puedan filtrarse alguna información que no sea real, como decir, ya encontramos la vacuna y en que todas las redes sociales o en cuentas, por ejemplo, del sector salud, se pueda tener esta información que no sea real. Ahora, Ignacio, ¿cómo podemos nosotros, como usuarios de las redes sociales, identificar un bot? Normalmente los bots son cuentas que se pueden identificar que son creadas de manera reciente, que no cuentan con una personalidad, que no cuentan, digamos, con una trascendencia en historial de publicaciones, no cuentan con fotografías y sus respuestas obviamente no hay ninguna interacción, simplemente son cuentas que están enviando eventualmente o de manera constante, de acuerdo a las necesidades de quien las contrata, pues información para desprestigiar o bien para elevar algún dato o algún concepto en las redes sociales. ¿Y hay manera de poder eliminarlos? Fíjate que Twitter en particular creo que son de la red social que más se afecta a través de estos mecanismos. Sí existen las maneras, realmente quien puede realizarlo es la plataforma como tal. Hay diferentes maneras de poder identificar a través de inteligencia artificial que quien está detrás de una cuenta de Twitter hecha con un algoritmo, pues en realidad no es una persona. A veces por ciertos comportamientos, por ciertas tendencias, por posición geográfica. Entonces sí se pueden hacer o se pueden delimitar, pero también acordémonos que las redes sociales están hechas justo para eso, ¿no? Para generar contenido, aunque algunas veces no tengan el control específico de ellas. Ahora, con el exhorto que hizo el presidente, ¿crees que pueda haber alguna acción por parte de Twitter al respecto? El problema es que como esta red social, como muchas otras, está fuera completamente de del territorio nacional. Entonces realmente tendría que ser un llamado oficial a través quizá de la embajada mexicana y de Norteamérica para poder solicitar que esto se controle. A final de cuentas va a ser poco probable que haya caso, ¿no? Te comentaba hace ratito que hay empresas inclusive que su negocio es ese, tal cual, o sea, se contrata para poder poner en un hashtag sobresaliente y a eso se dedican las empresas. Entonces veo muy poco probable que esta llamada, si no se oficializa y si no se hace a través de un comunicado oficial, pueda llegar a tener un efecto positivo.
En el exhorto que hacía el presidente mencionaba que en otros países sí se rendía cuenta por parte de Twitter hacia los bots, sí se regulaba. ¿Es cierto eso? ¿Hay otros países que sí tengan una regulación de esto? Sí, de hecho, países, por ejemplo, en Europa, en realidad han inclusive vetado, han inclusive multado a redes sociales como Facebook o Twitter, pues por el mal manejo de información, por el manejo de la información también privada. Y sí, en efecto, el gran problema es que el asunto jurídico, el asunto de leyes, no está bien trazado, es decir, lo que aplica en un país en cuestión de leyes o en cuestión de manejo de este tipo de redes sociales, pues no es igual, no es transversal a nivel internacional. Entonces resulta un poquito problemático que estas leyes o estos exhortos se puedan realizar de manera práctica, hablando de manera legal. Claro, ahora, ¿por qué hasta ahora se pone la atención en ir contra los bots si desde años antes se han utilizado incluso en campañas presidenciales, elecciones, etcétera? Mira, yo creo que en realidad el uso de los bots ha ido en incremento. Sabemos que a veces puede ser de beneficio para alguna personalidad, pero también obviamente como se pueden rentar o se pueden desarrollar, pues también pueden ser utilizados por alguien que quiera hacer una guerra sucia o esté en contra de un pensamiento, alguna legislación. Y bueno, más bien la preocupación puede llegar a darse por atacar a una persona, ¿no? Que quizás cuando tú tienes un beneficio de ese trend topic en un Twitter, por ejemplo, pues obviamente no vas a decir nada, pero si algo te está afectando a una marca o a una persona, a una personalidad, obviamente que va a tener una preocupación al respecto. Claro, pero por ejemplo, recientemente, hablo durante esta administración, hemos visto bots tanto de izquierda como de la propia oposición. O sea, de ambas partes hemos visto. Sí, es correcto. Lo que debemos de tener un contexto un poquito es que antes las redes sociales no eran tan influyentes en la toma de decisiones. Hoy, obviamente, es un arma completamente fuerte, ya sea para usarlo en contra o a favor de una persona. Entonces, hoy esa magia o ese poder que tienen las redes sociales realmente sí son un parteaguas en la opinión pública, en las tendencias y en la información. Hemos visto muchos movimientos o muchas cosas relacionadas en movimientos sociales que todo se ha hecho a través de redes sociales. Entonces, el poder que están tomando ya durante algunos años es de considerarse y tomar en cuenta el contexto que tienen las redes sociales y su uso, pues de tanto para una parte negativa como para parte positiva. Alguna vez me tocó ver, Ignacio, un reportaje de una empresa clandestina en México que se dedica justamente a eso, a proveer bots desde la clandestinidad y el anonimato, cobran una fuerte cantidad de dinero y desde ahí pues dedicarlo al fin que quieras. Sí, y además que fíjate que pueden ser empresas que renten o que sus servicios sean servicios de consultoría o servicios de Internet. Recordemos que el Internet pues no tiene dueño, ¿no? Las redes sociales pueden ser, hay demasiadas formas de poder administrar una cuenta en redes sociales a través de programación que pueden ser automatizadas y puedes tener el control de muchas cuentas. Entonces, sí, recuerdo ese reportaje que se hizo sobre esa empresa, pero en realidad yo te podría decir que ni siquiera son clandestinas. O sea, hay empresas que se dedican a dar este tipo de servicios de consultoría y se utiliza no solamente para fines políticos, se utiliza para también posicionar marcas, para posicionar algo que en su momento una empresa llegue a necesitar. Entonces, digamos que no se puede considerar como clandestino cuando se utiliza a nivel como marketing, que se utiliza a lo mejor para desprestigiar a otra persona, ahí se podría aplicar también inclusive algo legal, ¿no? En razón de que recordemos que solamente las tecnologías es el medio para poder delinquir o para poder realizar alguna acción en contra de una persona. Claro, pero entonces ya con todo lo que nos has explicado, tendría que comenzarse de manera interior. Primero con leyes que regulen esta práctica aquí en el país y entonces ya pensar en hacer el llamado a la red social, ¿no? Sí, en efecto, es un asunto bastante complicado, sobre todo pensando en que debemos considerar que Internet, la esencia del Internet de conservar la neutralidad, este tipo de acciones podría también atacar y
repercutir en un movimiento social, un movimiento en Internet, en el decir que ahora vamos a tener controles en las herramientas que nosotros utilizamos para comunicarnos o para bien manifestarnos en contra de lo que no estamos de acuerdo, pues contra algún movimiento o alguna tendencia social. Último, Ignacio, ¿alguna recomendación que nos puedas dar para los usuarios de las redes sociales si nos topamos con algún bot? ¿Qué debemos hacer o qué nos recomiendas? Sí, pues básicamente es tratar de seguir cuentas que estén validadas por Twitter, seguir cuentas que nosotros podamos identificar que pertenecen realmente a una persona. Es muy sencillo porque hay historiales en sus timelines sobre situaciones o sobre comentarios que dan sobre ciertos temas. Entonces, hay muchísimos bots que siempre se van a encontrar, pero lo principal es tratar de verificar que la persona o la personalidad que está uno siguiendo en las redes sociales sea realmente quien es y es identificable, ¿no? Hay algunas estrellitas o alguna manera de poder identificar principalmente en Twitter. Estos bots, Ignacio, perdón, me surge otra duda más. ¿Estos bots pudieran deliberar información personal que pudiera llegar a convertirse en alguna agresión o difamación para otra persona? Y entonces, si la autoridad de ciberseguridad, Guardia Nacional, las propias fiscalías quieran investigar y quieran ir tras una persona, pues se toparían con que es simplemente un bot. Sí, definitivamente hay grupos que se dedican, lo que se llama comúnmente ciberdelincuentes, se dedican a tratar de obtener información privada de personas. Como comentaba hace rato, no solamente personas públicas, sino personas de interés por algún tipo desleal de ataque hacia las personas. Siempre va a haber una manera de poder rastrear, aunque se generen esos bots, siempre va a haber un origen de dónde se está generando esta programación y de dónde hay conexión. Aunque sí existen maneras de poder ocultar estas comunicaciones, si hay intención y si hay una investigación de fondo por parte de las autoridades, por ejemplo, en el caso de la Policía Cibernética en nuestro país, siempre hay maneras de poder llegar a las personas que generan este tipo de información. El problema es que son muchos grupos y son muchas personas que se dedican a esto. Entonces, la ciberpolicía debería de tener un ejército completo para poder atender las necesidades de los ciudadanos, las necesidades del propio gobierno, de las empresas y aparte estar lidiando con situaciones que no están dentro del control como es una red social. Claro, y ya por último, Ignacio, aprovechando el tiempo que nos brindas, ese tema, la ciberseguridad en México, ¿está al nivel que se tendría que estar? Mira, nosotros por experiencia en la asociación hemos atendido a un sinnúmero de organizaciones, tanto públicas como privadas, y en realidad la gestión de la ciberseguridad y en general la seguridad de la información, tenemos muy pocos avances. En realidad las empresas o las grandes empresas sí están realizando algo, hay metodologías, hay seguimiento, hay aplicación de políticas y de controles, pero si nos vamos a la mayoría de las empresas que son las pymes, que inclusive la Ley de Protección de Datos Personales obliga a tener control de la información que manejan de sus clientes, y yo te podría decir que hay muchísimos trabajos que realizar con las empresas, sobre todo porque el mal manejo de la tecnología nos lleva a que se pueda divulgar información privada de clientes o personal. Entonces es un problema que debemos atacar principalmente no con la compra de tecnología, sino más bien de demostrar, de capacitar, de enseñar a las personas que cuando hacemos uso de las tecnologías de la información tenemos un alto riesgo de que nuestra información que estamos manejando en ellas pues pueda llegar a manos que no quisiéramos, a una extorsión, un secuestro de identidad, etcétera. Así es. Ignacio Sotelo, te agradecemos el tiempo que nos has brindado para platicar con nosotros. Gracias, Pedro, te agradezco mucho y un saludo a todo tu público. Gracias. Continúa la información en Milenio después de la pausa.